Una madre sostiene a su hijo. Las lágrimas surcan un rostro ya marcado por la fatiga. A su lado un padre, la mirada perdida, contempla la pila de cartones y bolsas de basura que ahora encierra toda su vida. Un pequeño osito de peluche yace en el suelo, entre los restos de un hogar que ya no existe. Apenas a unos metros, imponente, inmutable, se alza un edificio de cristal y acero. El monumento al poder. El símbolo de un sistema que promete prosperidad pero entrega ruina. Te han dicho que la deuda pública es un mal necesario, una fatalidad, que es el precio inevitable del progreso, de los servicios, de la protección del Estado. Una herramienta neutra administrada por manos expertas para el bien común. Es mentira. Es la mentira más antigua, la más devastadora. Un susurro venenoso que se ha transmitido de imperio en imperio, de generación en generación. La deuda pública no es una fatalidad económica. Es un arma, una trampa. Un mecanismo de control diseñado desde sus cimientos para transferir riqueza, para someter. Es un crimen contra el ciudadano común, ejecutado a plena luz del día, amparado por leyes y números que nadie entiende. ¿Cómo funciona este arte oscuro? Es brutalmente sencillo. El Estado necesita dinero, mucho, para guerras, para proyectos faraónicos, para alimentar una burocracia insaciable. No lo tiene. Entonces, ¿qué hace? Lo pide prestado. Emite bonos, títulos de una promesa futura. Promete pagar con intereses. ¿Y quién presta? Los bancos, las grandes instituciones financieras, los fondos de inversión. Y en última instancia tú. Tu banco compra deuda. Tu fondo de pensiones compra deuda. Tu propio ahorro, sin que lo sepas, se convierte en el combustible de esta maquinaria. Es una promesa. Nada más. Una promesa respaldada por la capacidad del Estado para grabarte, para imprimir dinero, para confiscar tu futuro. Es el dinero de nadie, creado de la nada. Una ilusión contable que se sostiene sobre tu espalda. Y la trampa se cierra, inexorable. Mientras el Estado se endeuda, tú pagas. Pagas con impuestos cada vez más elevados para sufragar los intereses de esa deuda. Pagas con la inflación, esa marea silenciosa que devora el valor de tu trabajo, de tus ahorros. El precio de cada barra de pan, de cada litro de combustible, es el peaje que cobras por la orgía de gasto público. No puedes ganar en este juego. No puedes competir con una entidad que tiene la capacidad ilimitada de crear dinero y la prerrogativa de la fuerza. Estás atrapado. Un engranaje más en una máquina de expoliación diseñada para transferir tu patrimonio y tu libertad a las manos de una casta invisible. Pero esta historia no es nueva. No es un invento del siglo XXI. Esta trampa tiene siglos. Sus huellas, su aroma a podredumbre, se detectan en los anales de imperios que creyeron que el sol jamás se pondría sobre ellos. Retrocedamos. Hasta la segunda mitad del siglo XVI. España, un imperio vasto, donde el sol, literalmente, nunca se ponía. Sus dominios se extendían desde los gélidos mares del norte hasta las abrasadoras tierras de la Nueva España y más allá. Bajo el reinado de Felipe II, el imperio español era la potencia hegemónica del planeta. De sus minas en Potosí y Zacatecas fluían torrentes de plata, miles de toneladas, suficientes para forjar un continente de monedas, una riqueza mineral sin precedentes en la historia de la humanidad. Una cornucopia inagotable, se decía, el motor de una máquina de guerra implacable. Felipe II, el rey prudente, sentía el peso de la corona. Un monarca obsesionado con la religión y la hegemonía. Quería unificar Europa bajo la fe católica, aplastar a los herejes protestantes, contener a los otomanos, y para ello necesitaba dinero, mucho dinero, más dinero del que sus minas podían producir, más del que sus súbditos podían pagar en impuestos. Sus ejércitos eran legiones, sus flotas invencibles, pero mantenerlos era una sangría constante. Los tercios, esas máquinas de matar perfectas, exigían su paga. Los galeones, sus provisiones. Los arsenales, sus cañones. Así, Felipe II, el monarca más poderoso del mundo,
se convirtió en el mayor deudor de su tiempo. Su corte, un centro neurálgico de banqueros genoveses, alemanes, portugueses, hombres que prestaban a tasas astronómicas con la esperanza de ser pagados con el oro y la plata que llegaría de América. Pero la plata, por abundante que fuera, nunca era suficiente. Las guerras eran más caras que el metal. El punto de ruptura fue brutal, no una, ni dos, sino 4 veces. 4 veces el Imperio Español, dueño de la riqueza más colosal jamás vista, tuvo que declarar la bancarrota, la suspensión de pagos, el default, la primera. Año 1557, apenas 3 años después de subir al trono. Una guerra contra Francia y el papado había vaciado las arcas. El reino no podía pagar a sus acreedores. Los banqueros genoveses, los prestamistas, se quedaron con las manos vacías. La confianza, la base de todo crédito, hecha añicos. La segunda, año 1575. Otra vez la guerra, esta vez en Flandes, la eterna pesadilla. Los soldados sin paga se amotinaron. Saquearon Amberes. La furia española se cebó con la ciudad más rica del norte de Europa. Los Fugger, la poderosa casa banquera alemana, estuvieron al borde de la quiebra. La tercera, año 1596. El desastre de la Gran Armada aún resonaba. Nuevas guerras con Francia e Inglaterra. Felipe, viejo y cansado, pero aún inflexible, volvió a suspender los pagos. Los tesoros americanos, los impuestos extraordinarios, nada fue suficiente. La cuarta, año 1607. Ya muerto Felipe II bajo el reinado de su hijo, Felipe III, la herencia de la deuda era tan asfixiante que el imperio volvió a caer. 4 veces. 4 bancarrotas de un imperio que, en teoría, debería haber sido inmune a tales calamidades. ¿Y qué significaban estas bancarrotas? Para los banqueros, ruina y vergüenza. Para los mercaderes castellanos, la paralización del comercio, la imposibilidad de vender sus productos, la pérdida de sus ahorros. Para el pueblo, una miseria indescriptible. Los soldados del rey, esos tercios invencibles, caminaban descalzos y hambrientos. Sus pagas se retrasaban meses, años. Sus motines no eran actos de traición, sino gritos desesperados de hombres al límite. En las ciudades el hambre mordía. En los campos, los campesinos eran exprimidos hasta la última gota con impuestos que ya no podían pagar. El diezmo para la iglesia, la alcabala para el rey, el oro y la plata de las Indias. ¿Dónde estaban? Se iban por el sumidero de la deuda, del interés compuesto, de las guerras interminables. Los nobles vivían en el lujo. La corte brillaba con diamantes y sedas, pero a sus pies el pueblo español se hundía en la desesperación. Perdió su vitalidad, su capacidad productiva, su espíritu. El brillo imperial se alimentaba de la sangre y la pobreza de sus propios hijos. Un gigante con pies de barro, corroído por una deuda que jamás se podría pagar. Ahora regresa, brutalmente, al siglo XXI. Ayer, el oro de las Indias no bastó. Hoy la tinta de la impresora tampoco basta. El mecanismo es el mismo, el actor ha cambiado de nombre, pero la obra es idéntica. Ya no es un rey sediento de gloria y religión, sino una élite política y financiera sedienta de poder y control. Ya no son las minas de Potosí, sino las imprentas de los bancos centrales, que escupen billones de euros, dólares, yenes, sin respaldo real. Dinero que no nace del trabajo ni de la producción, sino de la decisión arbitraria de unos pocos. Hoy, la deuda pública global supera cifras que desafían la comprensión humana. Millones de millones. Cifras que solo podemos escribir con ceros, pero que tienen un impacto tangible en tu vida. La inflación, ese impuesto silencioso, se come tu sueldo. Tus ahorros se desvanecen. El precio de tu vivienda se dispara, inalcanzable. Observa los signos precursores. La deuda soberana europea, asiática, americana, en niveles que harían palidecer al propio Felipe II. Los bancos centrales inyectando liquidez sin fin, rescatando economías, salvando bancos. Pero, ¿a qué precio?
El precio lo pagas tú, en cada visita al supermercado, en cada recibo de luz, en cada euro que ya no te alcanza. Las élites te dirán que es la globalización, la guerra, la pandemia. Siempre una excusa. Pero la verdad es que estamos viviendo las rimas de la historia. Las mismas rimas que resonaron en la España del siglo XVI, en la Francia revolucionaria con los asignados, en la Alemania de Weimar con su hiperinflación, en la América de 1929. Si esta trayectoria continúa, ¿qué nos espera en 5 o 10 años? No es difícil imaginarlo. Una sociedad dividida, una moneda sin valor repudiada, la propiedad privada, ese pilar de la libertad individual, bajo la constante amenaza de la confiscación para reparar el colapso. Un mundo de servidumbre moderna, donde tu trabajo y tu patrimonio están hipotecados antes incluso de que los generes. Un futuro donde el Estado, el gran deudor, será el gran expoliador. ¿Hay escape? Sí, pero no en el sistema que ellos han diseñado para ti. La supervivencia financiera en este nuevo escenario de expoliación pasa por la autonomía, por lo tangible. Oro físico, plata, activos reales que no son la promesa de nadie, que no pueden ser impresos ni devaluados con un clic. Tierra productiva, donde puedas sembrar, donde puedas construir, donde puedas ser soberano. Y sobre todo, habilidades, oficios, conocimiento, cosas que no pueden quitarte, que siempre tendrán valor, que te harán indispensable. No confíes tu futuro a promesas de papel, ni a números en una pantalla. La historia es clara. Los imperios caen. Las deudas se pagan con miseria. La historia no se repite, pero rima. Y estas rimas, si sabes escucharlas, te revelan la verdad, te revelan el crimen, te revelan el camino a seguir. Para comprender las rimas de la historia, para descifrar la verdad oculta y proteger lo que es tuyo, suscríbete a El Archivo del Capital.